Éxodo 35 del 20 al 29. Ya, muy bien, ahí estoy seleccionando el texto en celeste para que usted sepa ahí dónde está. Una ilustración vívida de cómo el pueblo se sometió y obedeció a una instrucción. Dios le había pedido a Moisés que le pidiera al pueblo que para levantar el tabernáculo, para construirlo, el pueblo trajese ofrendas voluntarias de materiales, de materia prima para edificar el tabernáculo. Y mire lo que hizo el pueblo, cómo respondió. Dice Éxodo 35:20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. 22, 23, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía estos géneros o estas telas y colorantes, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. 24, 25, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron o tejieron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onis, piedras de los engastes para el efod y el pectoral, las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Se da cuenta? Dios requirió algo del pueblo, y ¿qué es lo que hizo el pueblo? Se sometió, obedeció y trajo con gozo y de manera voluntaria lo que Dios había instruido o requerido. Ahora quiero ir aquí retrocedamos por favor, quiero hacer un ejercicio con usted. Éxodo 25. Voy a bajar un poco el tamaño de la letra, ¿ya? Y mira aquí lo que la evidencia de lo que Dios hace, ¿ya? Mire, voy a hacer aquí una búsqueda en Éxodo capítulo 25, que puedo hacerlo aquí en el computador. Si yo busco la palabra harás, ¿ya? La palabra harás, ahí la escribí, y mire, aparecen 19 veces en el capítulo 25. Mire todo lo que está marcado con amarillo. Se fija, harás, harás, harás un propiciatorio, harás dos querubines, harás otro querubín, después harás una mesa de madera, harás una cornisa, etcétera, etcétera. 19 veces Dios le instruye a Moisés que tiene que hacer algo específico. Solamente en el capítulo 25 está conjugado el verbo que tienes que hacer algo, Moisés. Después sigamos con Éxodo capítulo 26. A ver qué es lo que sucede. Éxodo 26. Ya usted puede hacer este ejercicio ahí en su computador. Vuelvo a buscar el verbo harás, la conjugación, 23 oportunidades. Jehová le dice a Moisés, harás el tabernáculo, lo harás de esta manera, harás la cortina, harás los corchetes, lazadas, corchetes de bronce, harás también a la tienda una cubierta de pieles, harás, harás, harás. Mire todas las veces que aparece en amarillo, 23 veces el verbo conjugado como instrucción, como una orden
lo que Dios estaba demandando de Moisés, ¿ya? Y si sigo aquí, capítulo 27 me parece también, el capítulo 27, mire, veamos que lo que dice aquí, vuelvo a buscar en el capítulo 27 y ahora son 10 veces. En ese puro pedacito aparece harás, 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 harás. Capítulo 28, ¿ya? Es para que usted lo vea con sus ojos. No es que yo le estoy hablando al texto, sino que el texto, estos capítulos nos dicen el énfasis de Moisés y de Dios. 21 veces dice harás, una instrucción de Dios a Moisés. Harás vestiduras sagradas, después harás grabar las dos piedras, harás, harás, harás. Después el capítulo 30, ya para finalizar este ejercicio, Éxodo 30, mire, otra vez harás y ya va desapareciendo un poquito el verbo, pero aparece 9 veces, harás un altar. Es decir, en un par de capítulos aparece casi 50 veces la orden de Dios a Moisés, harás. Y ahora, miren lo que pasa en los capítulos finales de Éxodo. ¿Cómo deberíamos conjugar el verbo si el pueblo fue sumiso y obediente? Es decir, si Dios dice harás, ¿cómo debería estar conjugado el verbo si el pueblo hizo caso? Es decir, el pueblo hizo, ¿ya? Las diferentes órdenes o instrucciones. Miren lo que dice Éxodo 35, o 36, perdón, que ya es al final de Éxodo. Busquemos el verbo conjugado hizo, 25 veces. Ve ahí arribita, ¿no? Ahí aparece, con la flechita, 25 veces aparece conjugado no como harás instrucción de parte de Dios, sino ahora el pueblo o Moisés con el pueblo hizo las lazadas, hizo la cortina, hizo los corchetes, hizo las lazadas, hizo el tabernáculo, hizo las tablas, etcétera, etcétera. 25 veces nos dice que el pueblo hizo, es decir, el pueblo fue sumiso y obediente a las instrucciones de Dios. 36, 37, perdón, Éxodo 37. Tiene 40 capítulos de Éxodo, es decir, al final ya nos muestra a un pueblo sumiso. 21 veces aparece hizo Besaleel, hizo una cornisa, hizo varas, hizo los querubines. Todo aquí está marcado en amarillo. Hizo los utensilios, el candelero, etc. Y finalmente el capítulo 38. 38. Éxodo 38. Vuelvo a buscar el verbo hizo conjugado y aparece 11 veces. Hizo los cuernos del altar, hizo los utensilios, hizo el altar, hizo la fuente, etcétera, etcétera. Qué maravilla, ¿o no? Se fija que el mismo texto nos muestra esto, que no está al principio. No aparecen estos verbos ni en la salvación, ni en la provisión, ni en la legislación, ni en la instrucción. Aparece al final porque Dios nos quiere mostrar que después de todo lo que Él hace por su pueblo, Él instruye a su pueblo. ¿Y qué es lo que hace Israel en este caso? Se somete y obedece a la instrucción, a la demanda o a la voluntad de Dios. Podríamos seguir con el ejercicio, pero solamente se los voy a mencionar. La palabra mandado, es decir, como que Dios lo había mandado, ¿ya? Este verbo nuevamente conjugado ahí con había mandado, ¿sabe cuántas veces aparece? 34 veces conjugada. Es decir, además de decir harás tal cosa y que el pueblo hizo, después, la palabra mandado o conjugado como había mandado a Moisés aparece 34 veces. Solamente en Éxodo 39 dice verso 1, como Jehová lo había mandado a Moisés. Éxodo 39, 5, como Jehová lo había mandado a Moisés. Se los voy a mostrar mejor, ya porque yo los tengo aquí marcados, ya hice el ejercicio antes, porque es mucho mejor cuando lo podemos ver ahí con nuestra vista. Aquí lo tengo, Éxodo 39. Sí, además que el pueblo
hizo, digamos, como Jehová se lo había mandado. El verso 1, el verso 5, que ahí yo lo tengo, ya, como Jehová lo había mandado a Moisés, lo estoy marcando ahí, el verso 7, el 21 y el 31. Así que aquí tenemos este énfasis en lo que Dios instruye, manda a Moisés y al pueblo y cómo el pueblo se somete en obediencia a Dios. Ahora estoy mostrando ahí el capítulo 40. ¿Lo pueden ver? Éxodo 40. Y este es el último capítulo de Éxodo y el que quiero mostrarles. Mire lo que dice Éxodo 40, que es el capítulo final. Y esto es lo que dice Dios a Moisés. Éxodo 40, verso 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar. Y les marqué con rojo todos los verbos conjugados como una orden y una instrucción, para que usted lo vea. Versículo 3, y pondrás en el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Verso 4, meterás la mesa, la pondrás en orden, meterás el candelero, encenderás las lámparas. Verso 5, pondrás el altar de oro, pondrás la cortina delante. Versículo 6, pondrás el altar del holocausto. 7, pondrás la fuente, pondrás agua en ella. Verso 8, pondrás el atrio alrededor. Verso 9, tomarás el aceite, ungirás, santificarás. Estoy leyendo solamente los verbos como instrucción. Ungirás, versículo 10, santificarás el altar. 11, ungirás la fuente, la santificarás. 12, llevarás a Aarón, los lavarás con agua a él y a sus hijos, como un ritual para limpieza ceremonial. Versículo 13, harás vestir a Aarón, ungirás, lo consagrarás. 14, después harás que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnica. Y versículo 15, los ungirás. ¿Y qué es lo que nos dice ahí en azul o celeste el versículo 16? Y Moisés hizo, se sometió, obedeció conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Verso 19 con azul. Moisés hizo esto, levantó la tienda, al final como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 21 al final, otra vez, hizo algo, metió el arca en el tabernáculo como Jehová había mandado a Moisés. Verso 23, puso los panes de la proposición en orden como Jehová lo había mandado a Moisés. Verso 25, encendió las lámparas como Jehová había mandado a Moisés. 27, quemó el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. 29, verso 20, colocó el altar como Jehová había mandado a Moisés. Y me cansé ya, versículo 32, cuando entraban, se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. ¿Queda alguna duda de este patrón literario en Éxodo? Yo espero que no. ¿Ya? Yo espero que según el texto, según la exégesis del texto, hay un claro patrón, hay una clara intencionalidad del Espíritu Santo a través del escritor humano que es Moisés, de decir que el gran yo soy efectuó una serie de bendiciones para el pueblo de su especial tesoro. Pero ¿qué es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel? Sumisión y obediencia. Nada más que eso. No para salvarles, sino como consecuencia, como retribución o respuesta a lo que Dios había hecho. Los salva, les provee, legisla, les instruye, y fíjese que en los últimos capítulos es notoriamente claro ese patrón literario de repetir estas frases, como Jehová lo había mandado. Harás, hizo, o el pueblo hizo como Jehová había mandado. Es decir, casi 100 veces Dios nos quiere decir de manera visible que lo que espera de su pueblo es sumisión, obediencia. Mire lo que dice aquí el texto, Samuel, lo que le dice Samuel a Saúl. Eso ya son varios siglos después. Mire lo que le dice aquí, lo tengo en la Biblia al frente. Mire lo que le dice Dios
el profeta Samuel, a Saúl que había desobedecido a Dios, una instrucción de Dios, Saúl la cumple hasta la mitad. Y Samuel le dice a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en los sacrificios, en las víctimas animales, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Así lo dice Samuel. Ciertamente, con toda seguridad, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura o que la grasa de los carneros que ellos sacrificaban en el templo o en el tabernáculo. ¿Se da cuenta? Es decir, no es lo que dice un pastor legalista, no es lo que dice una iglesia, sino que Dios le dice a su pueblo. Y después Samuel le dice a Saúl. Saúl obedeció gran parte de la instrucción de Dios, pero no totalmente. Y cuando Saúl se justifica, ¿qué es lo que le dice Dios por medio de Samuel? Ciertamente el obedecer, la obediencia es mejor que un diezmo, que una ofrenda, que una entrega, que una cosa que tú puedas hacer. Lo que Dios quiere de ti y de mí es una respuesta de obediencia amorosa. ¿Entiendo o no? Así que la sumisión, obediencia amorosa es lo que Dios requiere. ¿Y qué es lo que trae eso como consecuencia para el pueblo? Sigamos ahí en Éxodo 40. Éxodo 40, el final de Éxodo. Lo tengo ahí. Miren lo que sucede cuando se levanta el tabernáculo. Éxodo 40, 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre el tabernáculo y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Se da cuenta lo que viene como consecuencia de la obediencia del pueblo? La bendición de la presencia de Dios. Mire, ¿Dios podría haber levantado con su propio poder el tabernáculo? Sí, ¿no es cierto? Él hizo crujir el monte de Sinaí, cayeron rayos, relámpagos, truenos, tembló, terremoto, mandó plagas, mandó juicio, oscureció la luz, hubo tiniebla, etcétera. Dios podría perfectamente haber levantado el tabernáculo con el poder de su palabra. Así como Dios hizo la tierra en 6 días y los seres vivos, Dios perfectamente era nada. Era un pelo en la cola haber levantado un tabernáculo con esos materiales. Pero Dios no quiso hacerlo. ¿A quién le dio la responsabilidad de levantar el tabernáculo de reunión? Al pueblo, a un pueblo que era rebelde, que era contumaz, pero que Dios había redimido por amor, según Éxodo 18. Por amor a Israel les redimió. Y Dios quiso incluir en su plan al pueblo, a un pueblo que lo obedeciera levantando el tabernáculo. Y cuando se levanta el tabernáculo, como Dios lo había mandado a Moisés, Dios responde con su gloria y con su presencia en el templo. ¿Se da cuenta la maravilla? Hermano y hermana, usted no se sorprenda cuando Dios bendice a aquellos que son obedientes a su palabra. No se sorprenda. No se sorprenda ni un milímetro cuando Dios bendice a aquellos hijos e hijas que obedecen a Dios. Y no necesariamente con algo material o prosperidad económica. No, no, no. Dios podemos estar sin trabajo, podemos estar con falta de salud y Dios puede traer paz, gozo y contentamiento a creyentes así. Pablo en la cárcel, Pablo no disfrutando de buena salud con ese aguijón en la carne, con los enemigos que le perseguían, con cárcel, tortura, y sin embargo Pablo fue bendecido con paz, contentamiento y gozo, porque Pablo le respondió al Dios que lo rescató, le respondió con una obediencia amorosa.
Así que, hermano, eso es para concluir el estudio panorámico de Éxodo. ¿Qué es lo que Dios espera de usted? Adoración del pueblo que redimió. Porque cuando tú obedeces, estás adorando a Dios. La adoración no es el cántico, no es la alabanza solamente. Adoración es toda respuesta que tú le das a Dios. Cuando obedeces amorosa y gozosamente, Dios es adorado por el pueblo sumiso y obediente. ¿Qué es lo que aprendemos entonces del libro Éxodo, el gran yo soy? Que el gran yo soy es el Dios siempre fiel con su pueblo. Él promete bendición y Él va a responder con la bendición a un pueblo que rescató por gracia, pero que también debe responder, una vez que ha sido rescatado, debe responder con obediencia. Y por eso quiero terminar con ustedes a propósito de la gloria de Dios en el templo, en el tabernáculo. Por favor, leamos juntos ahí Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Voy a compartirlo en su pantalla, el texto bíblico, ya lo tengo subrayado para una mejor atención. Apocalipsis 21, recuerde, en el tabernáculo de reunión, una vez que el pueblo obedeció, Dios bendice con su presencia y con su gloria. Pero mire hacia dónde apunta Éxodo y el tabernáculo levantado por manos humanas, por manos pecadoras, por manos rebeldes como Israel. Mire hacia dónde apunta y la promesa y la esperanza. Dice Apocalipsis 21, versículo 1. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí, dice Juan, una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres. Y él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero hermanos y hermanas, ya no es un templo levantado por manos humanas, es el tabernáculo mismo de Dios. ¿Y qué hará Dios en ese momento? Contigo y conmigo. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, por lo tanto tampoco enfermedad, que es lo que nos lleva a la muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Verso 5, ¿qué nos dice el que estaba sentado en el trono? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe estas palabras, porque estas son fieles y verdaderas. Quiero que saltemos por favor al final del texto aquí, versículo 22 y 23. Apocalipsis 21, 22 y 23. Y esto le llamó la atención a Juan. Y no vi en la Nueva Jerusalén, en esta ciudad, no vi en ella templo, no había un edificio. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Señor es fiel. El Señor prometió su presencia y su gloria a ese pueblo rebelde. Dios promete para la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, que un día nosotros veremos un tabernáculo. No el tabernáculo de Moisés, sino el mismo Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, siendo nuestra propia morada, el propio tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él habitará con nosotros, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Que esta promesa hacia donde apunta Éxodo y que nos confirma Apocalipsis 21 les sirva a ustedes, hermanos y hermanas, que están sufriendo, que están con temor, con preocupación por sus familiares, por su misma salud, porque un día el Señor nos tendrá en su gloria y en su presencia. Pero ¿qué es lo que Él espera de nosotros en el caminar sobre esta tierra? Obediencia, sumisión amorosa y gozosa. Que Dios les bendiga.